y vamos a agregar rectas de R3, que son un poquito más complejas, eh, que aparecen en el espacio tridimensional, ¿sí? Nosotros hasta el momento trabajamos con ecuaciones de este tipo, ya esto lo tenemos que, lo deberíamos saber de elementos, ¿sí? Que una ecuación general de una recta de R2 tiene esta forma, ¿sí? I igual a m por x más b o a por x más b, depende de la bibliografía que usemos, ¿sí? Donde este numerito de acá nos indica la pendiente, ¿sí? De la recta, es decir, la inclinación que tiene la recta, y este numerito de acá, esta b, representa la ordenada del origen, es decir, el corte con el eje Y. ¿Sí? Esta es la fórmula general para una recta de R2. Bien, vamos a desmenuzar un poco estas cuestiones y a ver otras formas de anotar la ecuación de una recta. Vamos a empezar con R2 para que sea un poco más sencillo y después nos vamos a trasladar a R3. Vamos a partir de un ejemplito, yo voy a ir copiando algunas cosas acá que tengo armadas y las vamos a ir resolviendo juntos. Voy a copiar una actividad para que vayamos resolviendo y recordando algunas cosas importantes. Vamos a hacer un cortecito acá. Bueno, la idea es que en lo posible lo podamos ir haciendo entre todos, ¿sí? Así que si alguno quiere contestar, bienvenido sea, estaría bueno. Eh, si pasan 5 segundos, o entre 5 y 10 segundos, y nadie me contesta, yo sigo así, no me quedo hablando solo como un loco. Pero estaría bueno que puedan participar ustedes como para ir resolviendo estas cuestiones entre todos. En primer lugar, nos piden hallar una recta, ¿sí? R1 es el nombre de la recta, no se compliquen acá, es simplemente el nombre que le vamos a dar a la recta, que pasa por estos dos puntos, por el punto P y por el punto Q. Esto lo podemos graficar nosotros en un par de ejes cartesianos y trazar la recta sin ningún problema, como para hacer una especie de verificación ahí. Eh, Bien, nos pide hallar la ecuación de esta recta, ¿sí? La recta que pasa por P y Q. Esta segunda parte ahora vamos, ¿sí? Pero primero vamos a resolver esto. Eh, Bien, ¿qué necesito si tengo los puntos P y Q para hallar la ecuación de una recta? La MB. pendiente. Bien, la pendiente, ¿no? Perfecto. Entonces, en primer lugar podemos calcular la pendiente, que ya tenemos una fórmula para hacerlo, ¿sí? Calculamos la pendiente. Bueno, cada uno tendrá su forma de calcular la pendiente, ¿no? Había una formulita bastante conocida y cómoda, que es hacer I sub 2 menos I sub 1 y abajo X sub 2 menos X sub 1. Alguno la puede pensar como la distancia en Y sobre la distancia en X, ¿sí? Cada uno como quiera. Yo voy a arrancar, voy a llamar a esto X sub 2 e Y sub 2 y a esta partecita de acá X sub 1 e Y sub 1. ¿Sí? Entonces, restamos las coordenadas en Y primero. Menos 2 menos menos 4. Pongo el resultado. Lo escribo casi todos ven lo que estamos haciendo. Menos 2. Bien, las coordenadas en X será menos 1, también menos menos 4, ¿no? Bueno, ¿esto cuánto da? 2 tercios. Bien, arriba 2 y abajo 3, ¿sí? Queda menos 2 más 4 2 y menos 1 más 4 3. Bueno, esta será la pendiente, así que ya sabemos que nuestra recta, volviendo a lo de arriba, ¿sí? Si tiene esta forma, ya conozco M, me queda calcular B nada más. Podríamos poner
que la recta tiene la forma igual a 2 tercios x más b, ¿no? Bien, estas cositas que voy escribiendo acá, sí, son las que por ahí pretendemos, no digo que escriban un libro, sí, pero que aparezcan en el parcial. Como cálculo la pendiente, sí, que no aparezcan todos los cálculos sueltos y desordenados. Eh, bueno, y para hallar b, reemplazamos en cualquier punto que conozcamos de la recta, ¿no? Ya sea en este, o en -1, -2, ¿sí? Bueno, ahí podemos poner, eh, bueno, el que querramos, ¿sí? Vamos, sí, generalmente conviene usar los números más chiquitos, pero es indistinto, ¿sí? Cualquiera de los dos va a funcionar. Eh, Vamos a poner entonces, reemplazo el punto Q en la ecuación para hallar D, ¿no? Bueno, esto ya lo han hecho bastante ya en matemática, así que no quiero perder tanto tiempo en matemática básica. Donde dice X, reemplazo la coordenada en X, -1, y donde dice Y, reemplazo la coordenada en Y. Y a partir de acá solo hacer un despeje, ¿no? Bueno, esto da -2 tercios. Y a partir de acá, este -2 tercios lo pasamos sumando y despejamos B ya. Bueno, ¿cuánto queda? -2 más 2 tercios. -4 tercios. Bien, perfecto. -4 tercios. Bueno, por último, entonces, la ecuación de la recta es, bueno, me copio la que yo había copiado arriba y le cambio el valor de B, ¿sí? Vamos a achicar un poquito acá. Ahí. -4 tercios. Bueno, y acá una vez que tengo la recta armada, tengo un montón de formas de verificar, ¿sí? La puedo graficar, puedo reemplazar los dos puntos, tanto P como Q, a ver si verifican esta ecuación, efectivamente, ¿sí? Si reemplazo por -4, la igualdad debería ser cierta. Si reemplazo por -1, -2, la igualdad debería ser cierta, ¿no? Eh, Bien, ya tenemos esta ecuación que es lo que estábamos buscando en nuestro primer ejercicio. Bien, vamos a graficarla, esta ecuación, esta recta, ¿sí? Así respondemos la segunda pregunta, que subo un cachito. Si nos pide cuál es el vector, bueno, b sub 1 o b, como quieran llamarlo, ¿sí? Que nos indica la dirección de esta recta. Nosotros estuvimos trabajando con vectores la unidad pasada, así que vamos a tratar de encontrar una correlación, ¿sí? Entre lo que ya sabemos de rectas de R2 y esto nuevo que trabajamos sobre vectores. Bien, me mudo un segundito al GeoGebra, que es nuestra graficadora. Bien, nosotros tenemos,
Acá estos puntos, bueno, vamos a llamarlo como corresponde, ¿sí? P era este y este era Q. Y nos armamos la recta entre P y Q. Perdón. Eh, Ahí estamos. Y vamos a ponerle un color para que se vea ahí. Ahí está. Tenemos la recta PQ, ¿sí? Fíjense que acá me da otra ecuación, que van a ver que es parecida a la que es equivalente en realidad a la que obtuvimos nosotros. Eh, pero si yo grafico, le pongo la ecuación que obtuvimos nosotros, I igual a, eh, ¿cuánto era? 2 tercios X menos 4 tercios, ven que coincide, ¿no? O sea, la manda al mismo lugar. Bien. Bueno, ¿están de acuerdo que la dirección de esta recta va a ser la misma dirección que el vector PQ, ¿no? Porque están sobre la misma, valga la redundancia, ¿no? Sobre la misma recta. O sea, el vector PQ, que es esta recta que definimos acá. Si yo defino este vector, que va de P a Q, ¿sí? Lo tengo en la misma dirección que la recta, ¿no? Ahora, ¿cómo llamamos las componentes de ese vector PQ? ¿Se acuerdan? Haciendo Q menos P. Bien, haciendo Q menos P, ¿no? ¿Y por qué necesito hacer las componentes? Porque necesito trasladar, para saber efectivamente cuál es el vector que me da la dirección, necesito trasladar este vector al origen, ¿no? Recuerden que nosotros siempre trabajamos con vectores aplicados al origen. Es decir, si yo pongo B igual a 3,2, ¿sí? Por decir algo, este vector, bueno, justo puse el vector que correspondía, pero otro cualquiera, ¿sí? Ese vector 5,4, este vector va aplicado siempre al origen, ¿no? Si no aclaramos nada. Estas serían las coordenadas del punto final, ¿no? Y el punto inicial sería el 0,0. Entonces, en este caso, como bien dijo el compañero, para hallar el vector de componentes o el vector equivalente a este que esté anclado al origen, tengo que hacer Q menos P, ¿sí? Bien, en este caso, si hacemos Q menos P, el software nos hace las cuentas, pero si no lo hacemos manualmente, ¿sí? Para hacer Q menos P, tengo que hacer -1 menos -4 y 2 menos -4, ¿no? -2 menos -4. Y obtenemos, si alguno lo está haciendo por ahí, el vector 3,2. ¿Ok? Bien, el vector 3,2 no es más que el vector que arranca en 0,0 y termina en 3,2, ¿no? Lo vamos a graficar también. Bien, entonces ahora sí podemos responder a esta pregunta, ¿sí? Em, ¿Cuál sería el vector entonces que nos indica la dirección de esta recta? Recuerden que dirección hablamos de inclinación, ¿no? También. Sería este vector de acá, ¿no? El vector 3,2. Y fíjense que si yo muevo este vector con otra inclinación, ¿sí? Si lo aplico al origen, pero con otra inclinación, ya no tengo la dirección de esta recta. Tengo otra cosa, ¿sí? Pero este vector, el vector 3,2, que es el que tenemos acá, nos indica justamente la dirección de la recta que pasa por P y por Q. ¿Sí? Es simplemente este vector aplicado al origen de coordenadas. ¿Ok? Perdón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, sí. sí. Vamos a poner eso 1, que es como lo llamamos. ¿Sí? Bien, me estoy adelantando ya, sí, pero fíjense un detalle. Si yo tomo este vector de dirección o cualquier múltiplo, ¿sí? La dirección de la recta se mantiene, ¿no? O sea, si yo este vector lo achico a la mitad, es decir, lo multiplico por un medio, la dirección no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma. Sí. 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 ¿Sí? Bien, entonces, eso como para tenerlo en cuenta más adelante, que vamos a ver alguna cosita relacionada a eso. Es decir, si tomo este vector o cualquier múltiplo, la dirección va a seguir manteniéndose y va a seguir coincidiendo con la dirección de esta recta. ¿Sí? Bien, vamos al segundo punto. ¿Sí?
Y vamos a volver sobre esto. Bueno, eh, un segundo que les comparto esta imagen ahí. Ahí va. Bueno, veo acá esto que teníamos recién. Así después les queda a ustedes en el apunte. Bien, nos pregunta, segundo ítem, si el punto A igual a 7 medios 1 pertenece a la recta R1. Bien, ¿cómo sé si un punto rápidamente pertenece a la recta o no? Reemplazás el punto en la fórmula. Bien, reemplazo el punto en la fórmula, ¿sí? Eso parece una pavada, pero hay que tenerlo claro, ¿sí? Yo tengo que la recta tiene esta ecuación. Para que un punto pertenezca a la recta, tiene que verificar esa ecuación, ¿no? O sea, tiene que verificar esta igualdad. Entonces, en este caso, bueno, donde dice X, pondríamos 7 medios. Es decir, acá ponemos 7 medios. Y donde dice Y, ponemos 1. Se supone que si el punto pertenece a la recta, esta igualdad tiene que ser cierta. Bueno, y es cierta, ¿no? Esto da 7 tercios, si cancelamos los dos. Y 7 tercios menos 4 tercios da 3 tercios, que es efectivamente 1. ¿Sí? Bueno, eso es tan simple como eso que dijimos recién, ¿sí? Como se verifica igualdad, el punto A pertenece a la recta regular. Bien, y si me dice el dibujito, lo puedo verificar gráficamente, ¿no? Aunque obviamente la parte gráfica después del analítico, ¿no? Porque uno justo podría estar muy cerquita del punto de la recta y uno terminar siendo engañado por el dibujo. Pero si lo hice analíticamente, después lo puedo verificar con el gráfico. Eh, Acá este punto 7 medios 1 sería más o menos por acá, ¿no? 3,5 y 1. Estamos por ahí, ¿no? Pertenece a la recta roja. ¿Lo ven? Sí, 7 medios de 3,5, coordenada en I 1, ¿sí? Estaríamos por acá. Así que nuestro dibujo está acorde a lo que nos dio, ¿sí? Bien, vamos al tercero. Se nos pide hallar una recta, y la vamos a llamar R2, que sea paralela a R1 y contenga un cierto punto, ¿sí? Al punto B. Bien, para que sea paralela, ¿qué tenía que pasar con las pendientes? ¿Se acuerdan? Tienen tienen que que ser ser iguales. iguales. Bien, perfecto. Tienen que ser iguales, así que en principio vamos a tomar la misma recta y lo único que se va a ver modificado en principio va a ser la ordenada de origen, ¿no? Sí, Que vamos a llamarla de vuelta más B. Y esto lo voy a escribir, así les queda también en el apunte. Serán paralelas. Los pendientes deben ser iguales.
Bueno, entonces la recta va a tener esta forma y ya después es lo que ya hicimos, ¿no? Reemplazamos, si nos pide que contenga este punto de acá, reemplazamos en el punto y listo, ¿no? Bueno, donde dice X ponemos -2, esto lo hacemos rapidito. Bueno, lo más rápido que me deje mi compu. -1. Ahí va. Bueno, esto da -4 tercios y lo pasamos sumando y queda B igual a 1 tercio, ¿puede ser? Sí, Bueno, el sumar, me ahorro esta parte si me queda todo el mismo reloj. Al pasarlo sumando queda 1 tercio, positivo. Bueno, o sea que la recta va a ser 2 tercios más 1 tercio. Bueno, esta también la podemos graficar, ¿sí? En GeoGebra. Voy a ir y venir un poco, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero creo que vale la pena ver estas cosas en GeoGebra, sobre todo para lo que vamos a ver después. Bien. Bueno, teníamos nuestra recta y igual a 2 tercios menos 4 tercios y ahora tenemos y igual a 2 tercios X menos más, perdón, 1 tercio. Bien, vamos a llamarla R2, que era como pedía que la llame el ejercicio. Y esta vamos a llamarla R1. Bien, nos pedía en principio que pase por el -2 -1, que está acá, ¿no? Ese era el punto -2 -1, que lo llamaba B en el ejercicio. Eh, yo tenía otro punto de. Bueno, ahí va. Ahora sí. Bien, esta nueva recta, sí, que es paralela, obviamente, porque le pedimos que sea paralela y pasa por B, tiene eh, esta gráfica de acá. ¿Sí? Y nos pregunta ahora, que creo que es bastante obvio, eh, ¿cuál es el vector que nos indica la dirección de esta nueva recta? ¿En quién sería el vector que nos indica la dirección de esta recta aplicada al origen? El vector 3, 2. Bien, el mismo, ¿no? Si son paralelas a rectas van a tener va a tener la misma dirección, ¿sí? De hecho, se ve acá, este vector es justamente paralelo a estas dos rectas, ¿no? Fíjense que si yo muevo, a ver si puedo mover el punto A. eh, justo no lo puse en móvil, pero si yo muevo este vector para otro lado, me da la otra dirección, ¿sí? Eh, Salvo que me esté moviendo en ese mismo lugar. Entonces, si las dos rectas son paralelas, ya sabemos, ¿sí? Que tienen la misma pendiente y por lo tanto, eh, este vector se va a seguir manteniendo, ¿no? Nos va a seguir dando esa misma dirección. Así que sí, como dijo el compañero, este sería este vector, este mismo vector, ¿no? El vector 3, 2. O como ya mencionamos antes, cualquier múltiplo, ¿sí? Bueno, ahora se nos pide por último ejercicio de esta primera parte, hacer una recta perpendicular a la. Así que volvemos al Word.
Bueno, y la idea va a ser lo mismo que venimos haciendo, sí, pero para que sean perpendiculares, ¿qué tenía que pasar con las pendientes ahora? Su producto tiene que ser igual a -1. Bueno, lo podemos pensar, hay una reglita así que nos permite pensarlo así, eh, que está muy bien. Y si no, también podemos pensar en pensar la pendiente como opuesta e inversa, ¿sí? Que en definitiva es lo que estás diciendo vos, ¿sí? Si intercambiamos estos dos números y le cambiamos el signo a la pendiente, si yo multiplico esto da -1, ¿sí? De cualquiera de las formas que ustedes se acuerden está bien, ¿sí? Pero una recta va a ser perpendicular a otra si sus pendientes son opuestas e inversas, ¿sí? O si el producto da -1, como dijo el compañero. Bien, y nos quedaría encontrar este valor de b para que pase por este punto en específico, ¿no? Bueno, a partir de acá, esto ya lo hicimos varias veces. Reemplazo el punto en cuestión, -2, 1. Bueno, esto da 3 positivo, -3 medios por 2. Bien, y para que esto se cumpla, b tiene que ser -2, ¿no? 3 más -2 da 1, o sea que b vale -2. Bueno, por lo tanto la ecuación será -3 medios, -2. Bueno, vamos por última vez, ¿sí? A graficar esto, a ver qué nos queda. Nos debería quedar en teoría una recta perpendicular a la que dibujamos originalmente y que además pase por este punto que nos pide. Bueno, teníamos y igual a -3 medios, x -2. Bueno, perpendicular quedó, se ve claramente que forma un ángulo recto con las dos rectas, ¿sí? Vamos a llamarla R3. Y que pase por el punto -2, 1. Bueno, -2, 1 está por acá, ¿sí? Que lo llamamos C. Así que bueno, verifica efectivamente las condiciones que se nos pedían. Bueno, y la última pregunta sí que nos hacía ahí es, ¿cuál es la dirección o cuál es el vector b sub 3 que nos indica la dirección de esta recta? ¿Cómo puedo encontrar un vector que tenga esta dirección y que esté anclado en el origen? ¿A alguien se le ocurre? Y se puede hacer que hay un punto que creo que pasa por 0 menos 2. Bien, Se puede agarrar ese punto y restar perfecto, ¿sí? al punto de Tengo ese C. punto ahí, ¿no? ¿Sí? De hecho, ¿Pero eso es lo a último. ojo? No, no, de, No. de hecho te iba a mencionar eso, ¿sí? No hace falta el creo, porque estamos seguros que pasa por ahí, porque Claro, mirá sí, tu por la pendiente. ecuación, es verdad. Claro, tu pendiente que te dice, bueno, bajá 3 en Y y movete 2 a la derecha en X, ¿no? O sea, de acá abajo 3 en Y y me muevo 2 a la derecha en X, caigo exactamente ahí, ¿sí?
Bien, entonces la pendiente me está diciendo que caigo acá, ¿no? Y bien, como dijiste vos, puedo restar componente a componente y voy a obtener el vector este aplicado al origen, ¿sí? Si hacemos este punto menos este punto. Ahora, si alguno se va dando cuenta de cómo funcionan estas restas, ¿sí? Fíjate que si acá estoy bajando 3 y moviéndome 2, y del origen para mantener la inclinación voy a tener que hacer lo mismo, ¿no? Voy a tener que bajar 3 y moverme 2. Se va a terminar acá, en ese punto. Bueno, voy a graficar ese vector. Vamos a borrarle estos puntos para que... La clase pasada vimos el truquito de encontrar los vectores perpendiculares. Podrían haber aplicado ese truquito también. También, ¿no? Nosotros teníamos este vector, B sub 1, ¿sí? Para que lo tengo por acá arriba, que era el vector 3, 2, ¿sí? ¿Cómo encontrábamos uno perpendicular a ese? ¿Se acuerdan que intercambiábamos las componentes? O sea, en lugar de 3, 2 ponemos 2, 3, y a una de las Le dos le cambié el cambiamos el signo a signo. una. Perfecto. De esa forma, ya vamos a llegar a eso, el producto escalar me daba 0 y podíamos decir que los vectores son perpendiculares, ¿sí? Que es básicamente lo que nos quedó acá. Pero bueno, me interesa que lo puedan ver geométricamente, esto de que la pendiente está relacionada con la dirección del vector, ¿sí? Si la pendiente me dice baja 3 y movete 2, bueno, la dirección va a estar dada justamente por ese vector, ¿sí? El vector con el que bajamos 3 y nos movemos 2 a la derecha, que no es otra cosa que el vector 2 menos 3, ¿sí? 2 en X, 3 para abajo en Y. Bien, la pregunta eh, del último punto, que se las leo, así no andamos cambiando tanto, eh, nos preguntaba qué relación había entre estos dos vectores, y bueno, lógicamente son perpendiculares, ¿no? Para que las rectas sean perpendiculares, las direcciones tienen que ser perpendiculares, ¿no? Esta es la dirección de la primera recta, que si se fijan es paralela a esta primera recta roja, y esta es la dirección de esta última recta que encontramos, que también es paralela a esta recta, ¿no? Bien, esto ya vamos a definir más adelante, en un ratito, no mucho, que se llaman vectores directores de las rectas, ¿sí? Estos vectores que nos indican en qué dirección están. Pero bueno, esto era simplemente, en principio, para que recordemos algunas cosas que ya sabíamos, ¿sí? Eh, y después para empezar a visualizar algunas relaciones entre cómo conocíamos las rectas hasta ahora y cómo las vamos a trabajar a partir de ahora relacionándolas con vectores, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? Sobre el gráfico, algo que no quede del todo claro. Por ahora no. Por ahora no, Mm, profe. ¿Estamos bien en el chat? ¿No? Bueno, joya. Bueno, avancemos un poquito entonces. Voy a sacar de acá, me voy a quedar solo con la recta 1. Vamos a sacar todo esto que hicimos después. Ahí estamos. Vamos a volver a la recta original. Y vamos a dejar. Ahí está. Vamos a dejar esto al principio. Bien. Ahí en el Word después les voy a mostrar, tenemos algunas preguntas que vamos a resolver a partir de ahora. De vuelta, para no hacer este cambio, las voy a redactar y después las miramos tranquilos de ahí. Una cuestión que me interesa antes de pasar a lo siguiente es recordar muy rápidamente la suma de vectores de forma geométrica.
Ahí están viendo el GeoGebra en blanco, de nuevo. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Voy a poner dos vectores cualesquiera, ¿sí? Un vector U que le voy a llamar 1, 2, y un vector B que le voy a llamar, vamos a poner 3, 2. ¿Sí? Recuerdan que para sumar estos vectores, analíticamente sumamos componente a componente. Eso es muy fácil, ¿sí? 1 más 3 da 4, 2 más 2 da 4. O sea que la suma de estos dos vectores me va a dar el punto o el vector. Si recuerdan que eh, hablamos de punto de R3 o de vector de R3. ¿Sí? Cuando decimos 4, 4, podemos estar haciendo referencia al punto, este que está acá, o al vector que va desde el origen hasta el punto 4, 4, ¿no? Bien, y una forma de ver esta suma de forma geométrica era al vector U, ¿sí? Trasladarle este vector B a su extremo, ¿sí? O apoyar, mejor dicho, el origen del vector B al extremo de U. ¿Sí? Fíjense que el vector B que me está diciendo, movete 3 unidades en X y 2 en Y, ¿no? Entonces, si yo me paro al final del vector U y me muevo 3 unidades en X y 2 en Y, termino en este punto de acá, ¿no? Que va a ser efectivamente la suma entre esos dos vectores. Sí, esa es la interpretación geométrica de la suma, ¿sí? Si yo traslado este vector B al extremo de U, termino en el vector resultante de la suma, ¿no? O sea, en U más B. Fíjense que U más B, como dije antes, da 4, 4, ¿no? Que es donde terminamos. Entonces, ¿qué quiero recordar con esto? Que la suma de vectores la podemos pensar como, lo voy a decir medio en criollo, así como ir apoyando los vectores al final o en el extremo de cada vector, ¿sí? Es más, si yo quiero seguir sumando vectores, por ejemplo acá, a U y B le quiero sumar otro vector, me apoyo donde terminé y vuelvo a aplicar otro vector más, ¿sí? Y así voy obteniendo la suma resultante. Que en nuestro caso va a ser, como dije antes, el vector 4, 4, ¿no? Como bien nos indica el programa acá. Bien. Bueno, dicho esto, ¿sí? Recordando esa interpretación geométrica de la suma de vectores, volvamos al ejemplo que teníamos antes. La idea en principio ahora va a tratar de ser, vamos a tratar de ver cómo podemos describir esta recta, que ya sabemos su ecuación cartesiana, cómo la podemos describir en términos vectoriales, ¿sí? En términos de vectores. Y vamos a pensar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el vector P o el punto P, ¿sí? El vector que va de 0 a P, le sumo este vector que nos da la dirección de la recta? ¿A dónde terminaríamos si le sumo este vector a este punto P? En el punto Q. Bien, perfecto. Terminaríamos acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si yo al vector lo voy a graficar solo por ahora, después lo borro, ¿sí? Si yo a este vector P le sumo este vector director, es decir, le apoyo este vector director en el extremo, termino en Q, ¿no? O sea que la suma de este vector con este vector me da este vectorcito de acá. El vector que termina o que tiene por extremo a Q. ¿Sí? Bien, vamos a borrarlo, este vector, así no nos molesta. Bien, entonces, si yo a este punto de la recta, a este punto P, le sumo este vector que me da la dirección, termino en un punto Q que también está dentro de la recta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de sumarle el vector director, le sumo la mitad del vector director? O sea, medio vector que esté en esta dirección. ¿A dónde termino? Y en la mitad, Bien, entre termino P y por acá, Q. ¿no? Bien, pero sigo estando en un punto de esa recta, ¿se ve? Que Sí. si al punto P le sumo medio vector de dirección, termino en esta recta. Y si le sumo un cuarto, terminaré por acá. ¿Sí? Y si le sumo dos veces ese vector, terminaré un poquito más arriba. ¿Sí? Y así, bueno, puedo seguir. Y depende del tamaño de este vector de dirección que le sume, podría estar abarcando todos los puntos de la recta. ¿Lo ven eso? Sí. De hecho, si le sumo
Si en lugar de sumar, restamos, estaría yendo para acá, ¿no? Para el otro lado. Si este vector lo multiplico por -1, me estaría yendo para este lado y estaría abarcando estos puntos. Y por -1,5 estaría un poquito más cerca y por -2 un poquito más lejos. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, si alguno no me sigue, me dice y lo tratamos de rever. Ahora lo vamos a escribir en el Word esto. Se ve que cualquier punto de la recta, cualquier punto de esta recta, lo puedo pensar como este punto P más algún múltiplo de este vector de dirección. Cualquier punto P lo puedo pensar de esta manera, ¿sí? Cualquier punto de la recta, perdón. Agarro este punto y le sumo un múltiplo de este vector. Si le sumo el mismo vector, termino en Q. Si le sumo la mitad, termino acá. Si le sumo el doble, termino acá. Si le sumo 1,75 por esto, bueno, terminaré por acá. Pero yo puedo agarrar este vector y multiplicarlo por lo que se me antoje, ¿no? Entonces podría llegar a cualquier punto en esta dirección. ¿Sí? Bueno, eso va a ser una forma de expresar esta recta en forma vectorial. Si tomar un punto de la recta, el que yo quiera, yo dije tomar P porque está cómodo acá, pero fíjense que si yo empiezo a partir de Q, va a ser lo mismo, ¿no? Si yo en lugar de empezar de P, elijo Q y le sumo este vector de acá, termino acá, ¿no? Termino en un punto de la recta también. Y si le sumo la mitad, termino acá y así volvería de vuelta a tomar todos estos valores, ¿sí? Bien, ¿se visualiza eso? Más o menos la idea, aunque sea en principio, Sí, Sí, sí. sí. ¿sí? Bueno, eh, vamos a volver al Word entonces. Bueno, em, voy a copiarles esto acá. Bueno, estas son las preguntas que nos hicimos recién, ¿sí? ¿Qué sucede si al punto P o al vector cuyo origen es el centro de coordenadas y el extremo es P, le sumamos el vector de dirección B sub 1? Bueno, lo que sucede es que caemos en un punto que está dentro de esa recta, ¿no? Dentro de la recta R1. Y si le sumamos distintos múltiplos, también, ¿no? Vamos obteniendo puntos que están dentro de esa recta. Y si elegimos otro punto, en vez de P elegimos Q o cualquier otro punto de la recta, seguimos cayendo dentro de la misma recta, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reescribir nuestra recta R1. Nuestra recta R1, la misma del ejemplo que teníamos hoy, ¿sí? Por las dudas, vamos a copiarla acá, lo que habíamos obtenido arriba. Era esta recta puntualmente, ¿sí? La que habíamos obtenido. Y los puntos, digo por si alguno no los anotó o no los tiene presentes, eran estos de acá. Bueno, estos eran los dos puntos y esta era la ecuación en forma cartesiana, ¿no?
Bien, ahora lo que voy a tratar de hacer es describir todos los puntos de la recta que vamos a llamarlo en principio XY. Y esto vamos a dejarlo arriba, así no confundo. Bien, cualquier punto de la recta XY lo vamos a poder pensar, según lo que dijimos recién, como un punto de la recta. Acá, por ejemplo, puedo tomar P o puedo tomar Q. Nosotros hoy tomamos P, así que vamos a tomar el menos 4, 4. Menos 4, menos 4, perdón. Más un múltiplo, ¿sí? Cualquiera, del vector de dirección. ¿Sí? ¿Y un múltiplo cómo pongo? Bueno, al vector de dirección lo multiplico por t, por ejemplo, por un número real, por k, por alfa, por la letra que ustedes quieran. ¿Sí? Y nuestro vector de dirección, que lo hemos encontrado hoy, ¿sí? Era el vector 3, 2, ¿no? Sí. Bien, y aclaramos acá al lado, ¿sí? Yo voy a aclarar que t es un número real, ¿sí? Pertenece a los reales. Bueno, esto que estoy diciendo acá es un poco lo que estaba diciendo hoy apoyándome en la recta, ¿sí? Si a este punto P, que era un punto de la recta, le sumo el vector 3, 2 multiplicado por 1, o sea, el mismo vector así como estaba, terminaba en el punto Q, ¿se acuerdan? Pero yo este t lo puedo ir variando, le puedo ir dando distintos valores, es decir, puedo tomar la mitad de este vector, puedo tomar un cuarto, puedo tomar menos un cuarto, ¿sí? Puedo ir dándole distintos valores a t y voy a ir obteniendo los distintos puntos de la recta roja, ¿sí? Que teníamos graficada hace un rato. Esta ecuación de acá, así como esta ecuación se llamaba ecuación cartesiana, tenía un nombre específico, esta ecuación se llama ecuación vectorial, ¿sí? Lo vamos a anotar acá abajo. Bien, ¿cómo obtenemos fácilmente la ecuación vectorial? Con un punto de la recta, en este caso el menos 4 menos 4, y un vector de dirección, que lo vamos a llamar justamente vector director de la recta. Lo que me indica es la inclinación, este vector es la inclinación de la recta, pero este vector está aplicado al origen, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que dijimos hoy, ¿sí? Vamos a achicar un poquito el gráfico. Sí, a este vector 3, 2 que está acompañando al parámetro t o al número real t, lo llamamos vector director de la recta, y en el gráfico, ya sea en GeoGebra o en este gráfico acá, pudimos observar que era un vector paralelo a esa recta, ¿sí? Como yo dije antes, aplicado al origen. Bien, por otro lado, el menos 4, que es el otro punto en cuestión, es un punto de paso de la recta o un punto que pertenece a la recta, ¿sí? Entonces, con un punto de la recta y un vector director, puedo obtener la ecuación vectorial, que es la que está acá. Ahora, dos cuestiones importantes. Ahora les voy a escribir esto en general como para que les quede la formulita bien anotada, ¿sí? Pero dos cuestiones importantes. Eh, Hace un ratito vimos que este punto de paso que elegimos, ¿sí? No necesita ser el punto que me dan específicamente. Puede ser cualquier punto de la recta. En nuestro caso podíamos tomar P o podíamos tomar Q o cualquier otro punto que identifiquemos de la recta y esta ecuación
también iba a funcionar, ¿sí? O sea, si yo acá en lugar de poner menos 4, elegía este punto, el -1, -2, sigo obteniendo la misma recta, ¿sí? Bien, esto me hace pensar, ¿sí?, que no hay una única ecuación vectorial para la recta en cuestión, ¿sí? Si a mí me dan una recta, esta va a ser una posibilidad, pero otra posibilidad podría ser partir de otro punto, ¿sí?, de la recta. Y otra posibilidad también, que es interesante tenerlo claro, ¿sí?, que en lugar de tomar este vector director, el 3, 2, puedo tomar el múltiplo que yo quiera de 3, 2. Porque si yo tomo en lugar de 3, 2, tomo un vector que sea la mitad, por ejemplo, 3 medios 1, ¿sí?, que es la mitad de ese vector, la inclinación de la recta sigue siendo la misma, es decir, la dirección sigue siendo la misma. Entonces, si me gusta el 3, 2, tomo el 3, 2. Si me gusta el 6, 4, tomo el 6, 4. Si me gusta el 3 medios 1, que es la mitad, tomo ese, ¿sí? Puedo tomar cualquier múltiplo del vector director. ¿Por qué? Porque la dirección se mantiene, no cambia. Bueno, y esto lo copiamos a partir de esto que dijimos, lo anoto acá. Sí, esto sería como lo general, ¿sí? En general, la ecuación vectorial de una recta, L es el nombre de la recta, ¿sí?, R, L, lo que sea, viene dada por esta expresión, ¿sí?, donde B es un vector director, P es un punto, cualquiera de la recta, y T es un número real. Bien, y esta X mayúscula, ¿sí?, esta X mayúscula que está acá, no es otra cosa que en R2 será un punto genérico, ¿sí?, el punto XY. Si estuviéramos en R3, va a ser XYZ, ¿sí? Es la abreviación del punto genérico del espacio en el que estamos, ¿ok? Se suele usar bastante en las bibliografías, así que ténganlo en cuenta, que si aparece una X mayúscula, estamos hablando del punto XY, si estamos en R2, si estamos en R3 de XZ, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, estas fueron las cuestiones que las dejo anotadas como para que las revisen después si quieren. Igual esto en el material que tienen ustedes está, ¿sí? Bien, observemos que en esta ecuación, en la ecuación de una recta, podemos modificar el vector director por un múltiplo del mismo, ¿sí? Y la recta no se va a ver modificada. Bueno, y respondiendo a esta pregunta, que ya la respondimos hace un ratito, ¿no? ¿Hay una única ecuación vectorial posible? No, ¿sí? El punto de paso puede ser cualquiera de la recta, o sea que hay infinitas, ¿sí? Y el vector director podemos tomar cualquier múltiplo también. Así que hay un montón de formas, infinitas formas de expresar la misma recta en forma vectorial. ¿Ok? Sí, debido a eso tengan en cuenta, bueno, si bien las respuestas de esta práctica no van a estar porque todavía nos queda terminar toda la unidad 5, pero cuando lleguemos a esa instancia, tengan en cuenta que va a ser muy difícil cotejar los resultados de la ecuación que ustedes armaron con respecto a las respuestas, porque como dice Pablo, puede haber infinitas ecuaciones, todas distintas, que representan a la misma recta, así que van a tener que buscar alguna otra estrategia para comparar si los resultados son correctos o no. Sí, exacto. De hecho, miren, tomando acá, tomo esta como ejemplo, sí, aunque yo lo dije varias veces, pero eh, acá respondiendo a esta pregunta, otra posibilidad hubiera sido, bueno, en lugar de -4, tomaba el punto Q, que era -2, -1, creo. -1, -2, al revés. -1, -2. Y en lugar de este vector director, tomo un múltiplo, cualquiera. Por ejemplo, el doble, 6, 4. ¿Sí? Lo que es importante que se convenzan, ¿sí?, es que esta recta y la que escribimos arriba son la misma recta, ¿sí? Si yo le voy dando distintos valores a t, van a ver que caigo en puntos de esa recta. Eso lo pueden hacer para convencerse, ¿sí? Si no les convence esto de que cambiando, poniendo un múltiplo y tomando otro punto de la recta,
llego a la misma recta, bueno, denle valores a t, ¿sí? Es decir, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, a menos 1, a menos 1 medio. Y van a ver que obtienen puntos dentro de esa recta, ¿sí? Y comparan las direcciones, que ahí sí no le pueden errar, ¿no? Las direcciones tienen que ser las mismas. Sí, eso es fundamental, ¿sí? Que apunten en la misma dirección. Bueno, avancemos un poquitito, que me detuve mucho con los gráficos. Bien, vamos a ver algunas otras formas de expresar una recta o las ecuaciones de una recta. Hasta ahora tenemos la ecuación cartesiana, que era la que conocían ustedes, y la ecuación vectorial, que es la que acabamos de ver. Vamos a ver una tercera manera que se deduce simplemente de estas ecuaciones vectoriales, ¿sí? Bueno, y acá vamos a trabajar un poquito sobre esta expresión, ¿sí? Esta es la ecuación vectorial que habíamos encontrado nosotros hoy. El punto P más el vector director por un parámetro T. ¿Qué pasa si desarrollamos esto vectorialmente? ¿Sí? Si sumamos estas dos cosas de acá, que lo sabemos hacer, ¿no? Porque ya trabajamos con suma de vectores. Si el vector 3, 2 lo multiplico por T, ¿cómo me queda ese vectorcito de acá? T3, T2. Bien, 3 por T y 2 por T, ¿no? Y si ahora sumo estos dos vectores, ¿están de acuerdo que queda 3t menos 4 y 2t menos 4? Sí. Bien, esto por ahí si ya lo aclaramos arriba, no hace falta andar aclarándolo todo el tiempo, pero esto queda 3t menos 4 y 2t menos 4. Bien, y esta manera de expresar los puntos genéricos de la recta, ¿sí? Fíjense que por ahí es más simple tenerlo expresado de esta forma, en el sentido de que uno le va dando valores distintos a t y voy obteniendo los puntos más rápido, ¿no? Ambas tienen su ventaja y su desventaja, porque yo acá, aunque esté separado, puedo ver fácil el vector director, que eso es muy importante, y un punto de paso. Pero de esta forma, bueno, tomando distintos valores de t, puedo sacar rápido algunos puntos de la recta. Bueno, esto mismo que está acá, expresado en forma de vector, se puede expresar como un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Es bastante intuitiva esta parte, ¿sí? ¿Están de acuerdo que podemos decir que para que estos dos vectores sean iguales, x tiene que ser igual a esto, e y tiene que ser igual a esto? O sea, eso lo podemos expresar de esta manera. Bueno, y acá les presento, ¿sí?, a esta nueva forma de escribir a una recta, y estas se las llaman ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Por qué paramétricas? Porque justamente a este t, como va variando y puede tomar cualquier número real, lo llamamos parámetro. Bien, tercera manera, ¿sí?, de expresar a una recta. Bien, pasar de la vectorial a las paramétricas, súper fácil, ¿sí? Es simplemente hacer la cuentita y ya me queda despejada la X y la Y. Bien, esto como dije antes, lo que nos permite principalmente es hallar rápidamente un punto de la recta, ¿no? Le doy valores a t y hallamos distintos puntos, la coordenada en X y la coordenada en Y. Bien, y esto simplemente como primero para seguir estudiando el pasaje de una forma a la otra, ¿sí? O sea, poder pasar de vectorial a paramétricas o de cartesiana a paramétricas y así sucesivamente, ¿sí? Primero desde ese punto de vista y segundo para tratar de encontrar una relación entre todas estas cosas. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí?
Y acá esto lo tengo hecho, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso, que no es muy largo. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿sí? Si le vamos dando distintos valores a t, obtenemos los diferentes puntos de la recta. Y además, si nos fijamos acá en este sistemita, ¿sí? Podríamos despejar este parámetro t, ¿sí? De cada una de las ecuaciones. O sea, sabiendo que x es igual a esto y que y es igual a esto, de cada una de las ecuaciones puedo despejar el parámetro t. Y vamos a hacerlo. Bueno, vamos a dejar la aclaración de que t es real, por supuesto, ¿sí? Vamos a sobreentender que t es un número real. Bien, y vamos a decir que este sistemita de acá, o estas ecuaciones, son equivalentes a la siguiente. Si de la primera, las voy a copiar al lado. Bien, de la primera, si despejo t, este menos 4 pasa como más 4, y este 3, dividiendo, ¿cómo me queda t entonces? X más 4, todo sobre 3. Bien, perfecto. Queda x más 4, todo sobre 3. O sea, eso, ¿no? Bueno, y la y es el mismo, exactamente el mismo despeje, ¿no? O sea, este menos 4 para allá, pero ahora va a quedar dividiendo por 2. O sea que me copio esto y le cambio los numeritos. Bueno, esto es y más 4, divide 2. Ahora, ¿qué podríamos pensar en hacer si tenemos esto despejado? T es igual a esto y T es igual a esto. ¿Qué Igualarlas. podemos? Bien, podemos igualar las expresiones, ¿no? Si yo sé que T vale esto y que T vale esto, estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, luego, igualando las expresiones, vamos a ver qué obtenemos. Tengo que x más 4 sobre 3 es igual a y más 4 sobre 2. Bueno, ¿y a qué tiene pinta esto? Cuando empecemos a despejar, ¿qué podríamos despejar de acá? La I. X o Bien, Y. bien, podríamos despejarla ahí y nos va a quedar ahí, o pensamos que nos va a quedar la ecuación cartesiana, ¿no? Vamos a hacerlo a ver si efectivamente queda así. Eh, Pasamos este 2 multiplicando en primer lugar. O podríamos hacer distributiva de la división, también eso como, no sé, como les resultaba más cómodo. Eh, Quizás distributiva de la división es un poquito más cómodo. Si tenemos un tercio de x de este lado, más 4 tercios, y de este lado acá tenemos una y, ¿no? Entonces sería un medio y más 4 sobre 2, que es 2. Bueno, y para despejar y, pasamos este 2 restando, en primer lugar. Menos 2. Y si hago 2 menos 2, esto se va. Bueno, resuelvo eso. Esta cuentita de acá, 4 tercios menos 2, da menos 2 tercios. Sí, acá tengo dos opciones. O paso un medio dividiendo a cada una de estas dos cosas, ¿sí? O, para mí más fácil, este un medio lo puedo pensar como que estamos dividiendo la i por 2, ¿no? Multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. Y pasa Sí. el 2 multiplicando. Pasaría el 2 multiplicando, perfecto. Acá hay muchas formas de hacer los despejes, ¿sí? Multiplico por 2 y resuelvo. Y acá si multiplicamos por 2, ese un medio se va. Bueno, ya está, ya me quedó la i ahí despejada.
será todo esto multiplicado por 2. O sea, 2 tercios x menos 4 tercios. Bueno, y esta era la ecuación cartesiana, ¿no? Que habíamos encontrado antes, al principio. ¿Se acuerdan? Sí. Un poquito más arriba, acá. 2 tercios x menos 4 tercios, llegamos a exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, también de las ecuaciones paramétricas, despejando el parámetro t, podemos llegar a las ecuaciones cartesianas. Perdón, un pequeño comentario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguno de las ecuaciones tuviera como coeficiente de t a 0 o que no tuviese parámetro, por ejemplo? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero preguntar? ¿Qué sucedería si yo tengo esa ecuación que les puso Pablo, pero en lugar de tener 3t, tuviese x igual a menos 4 y y igual a 2t menos 4? ¿Cómo hacemos en ese caso? Porque ahí no hay parámetro para despejar, ¿no? Se nos cae un poco el tacho esta teoría. Pero piénsenlo un poquito que es bastante simple. Bien, ¿qué me está diciendo esa ecuación ahí? La primera, en este caso. Es Si no una tenemos... constante. Perfecto. Que x vale siempre menos 4, ¿no? Bien, ¿y qué tipo de rectas es ese? Cuando el valor de x se mantiene constante, como dijo el compañero. Es vertical. Bien, perfecto. Es una recta vertical esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que en este caso, ¿sí? Si yo a t le voy dando distintos valores, obtengo todos los valores de y posibles, ¿sí? Pero el valor de x me está diciendo que es fijo, que no se mantiene. O sea que voy a tener la recta vertical en x igual a menos 4. Y esa va a ser la ecuación cartesiana. Literalmente x igual a menos 4. ¿Sí? O sea que si no tengo el parámetro, respondiendo un poco a la cuestión que planteó Cari, que es interesante porque uno podría decir, bueno, no tengo t, ¿qué hago para despejar? Bueno, hay que pensar un poquito, ¿sí? Lo que me está diciendo, lo que me están diciendo las ecuaciones. Lo mismo al revés, ¿no? Si acá hubiera dicho 4t menos 8 y acá hubiera dicho y igual a 2, acá lo que es constante es y, ¿no? O sea, me está diciendo que el valor de y no cambia y tenemos una recta horizontal en ese caso. Y el valor de x acá, Vertical. ¿O no? en este caso sería horizontal, ¿no? Porque mantiene fijo el valor de y. Mira, te lo dibujo acá en el mismo Word. Ah, sí, sí, perdón, está bien, sí, horizontal. ¿Yo? ¿Sí? Sí, sí, sí. En esos casos no hay que hacer nada, digamos, ¿no? Cuando me falta el parámetro t, no hay que hacer nada porque la ecuación cartesiana o implícita ya está dada, ¿sí? Ya está ¿Cuál dada. sería eso? La otra Cuando te puede valer falta lo en que se una le sola cante, ecuación, total. digamos, ¿no? No depende del parámetro la ecuación de esa recta. ¿Se dan cuenta? Se puede escribir en forma vectorial, pero cuando quiero pasar a la cartesiana no tengo que hacer ningún proceso de despejar, igualar, ninguna receta. Ya viene dada en la ecuación. En las paramétricas, la que no tiene el parámetro es la que define la ecuación de la recta. Y en ese caso siempre una va a tener el parámetro, ¿o no? Claro, pues si no Porque tendrías un punto si nada no es más. un punto, está bien, Claro. Claro, yo te pongo así, esto no es una recta, ¿no? Es un está bien. punto. Es un punto, un vector, digamos. Claro, Sí. podrías pensar que tiene el vector nulo como vector dirección y eso no es posible, porque la dirección tiene que ser una dirección. Está bien. Em, Bien, entonces, ya vimos bastantes maneras, ¿sí? Después cada uno encontrará en el ejercicio, salvo
que se les pida de alguna manera específica, la que les resulte más cómodo para expresar la solución, ¿sí? Todas estas cosas igual, obviamente en R2 uno está acostumbrado a trabajar con ecuaciones cartesianas y es bastante simple trabajar de esa manera. Pero empezamos a ver estas cosas en R2 porque esto después lo vamos a extender a R3, ¿sí? Todo esto del vector director, del punto de la recta, se mantiene, ¿sí? Es decir, vamos a expresarlo de la misma manera. Y en R3 sí es mucho más cómodo muchas veces trabajar de forma vectorial. Entonces, no piensen que esto es para complicar las cosas en R2, ¿sí? Es simplemente como para introducir de manera fácil lo que vamos a ver en R3 después. Bien, de teoría nos queda una última cosita para ver respecto a R2, ¿sí? Que es lo siguiente. Hasta lo último que entra en el primer parcial lo terminamos de ver hoy. Y no sé si llegarán Probablemente el al miércoles miércoles, ¿no? terminemos. Sí, el miércoles. Ah, ok. Ah, Sí. Bien, veamos una característica más de este tipo de rectas de R2, ¿sí? Si yo en esta ecuación, que la puedo pensar así, o por ahí con la I a la izquierda, estamos acostumbrados a trabajar con I igual a 2 tercios X menos 4 tercios, es lo mismo, ¿sí? Em, si nosotros dejamos todos los términos que contienen variables a la izquierda y los términos que no contienen variables, que en este caso sería menos 4 tercios, el único, a la derecha o a la izquierda ese es indistinto, ¿sí? Pero si pasamos todos los términos que tienen variables a la izquierda, nos quedaría despejando lo siguiente, ¿no? Esta I la traeríamos para este lado como menos I, y este menos 4 tercios lo traeríamos para este lado como 4 tercios. ¿Sí? Bueno, a esta ecuación, ¿sí? En las ecuaciones en general, donde la I no está despejada, ¿sí? Como en este caso de acá, a este tipo de ecuaciones se lo llama ecuaciones implícitas, ¿sí? A diferencia de estas de acá que se llaman explícitas. Creo que la misma palabra nos lo dice, ¿sí? Explícito significa que el valor de la I está dado explícitamente por esta formulita de acá, ¿sí? Está despejada la I. Cuando la I no está despejada, como en este caso, la llamamos implícita. Esto es simplemente terminología. Pero esta forma de escribir la ecuación, como 2 tercios x menos y igual a 4 tercios, nos permite expresarla de una manera en particular usando el producto escalar, ¿sí? Fíjense que a esto de acá de la izquierda lo podemos pensar eh, como el producto de estos dos números que acompañan a la x y a la y por el vector xy, ¿sí? Es decir, de esta manera. Lo van a ver bastante fácil, creo, que funciona, porque fíjense que si hacemos el producto escalar este de acá, al hacer 2 tercios por x, obtengo esta partecita de acá, y al hacer menos 1 por y, obtengo esta partecita de acá, ¿no? O sea que, para que quede claro, esto que está en rojo es exactamente lo mismo que esto de acá, ¿no? Expresado como un producto escalar. Bien, ¿para qué lo expreso así? Porque la pregunta que nos vamos a hacer ahora es lo siguiente. ¿Cómo es este vector que me quedó ahí multiplicando a las variables, o al vector de las variables, respecto de la recta R1? O sea, de la recta que teníamos. Bueno, me voy a traer el dibujito acá directamente, así no perdemos tanto tiempo yendo y viniendo. Bueno, acá tomé un fragmento de nuestra recta rojita, esta, la de siempre, ¿sí? La que pasaba por menos 4 y por el otro punto. Bien, y este vectorcito de acá
que si se fijan es el vector de las componentes que acompañan a X y que acompañan a Y, una vez que está expresada en esta forma implícita, o sea, 2 tercios menos 1. Bueno, básicamente lo que me está diciendo en otras palabras es, este vector, para poder graficarlo, es movete 2 tercios en X y menos 1 en Y, ¿no? Bien, o podría tomar cualquier múltiplo de este, ¿no? Para obtener esta dirección. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces, a mí me gusta más, por lo menos, y creo que a ustedes les va a convenir también, no trabajar con fracciones, ¿sí? Es decir, en lugar de tomar este vector director o este vector de dirección, podríamos tomar uno multiplicado por 3, ¿no? Así eliminamos las fracciones. Si multiplico todo por 3 me queda 2 y menos 3, o sea, 2 para allá y menos 3 para abajo. Y si se fijan van a ver que terminamos en la misma dirección, ¿no? Si tomo un múltiplo. Bueno, y la pregunta creo que se responde sola mirando el gráfico, ¿no? ¿Cómo es este vector respecto de nuestra recta? Perpendicular, Bien, es perpendicular. anclado en el Bien, origen. bien, y está anclado en el origen. Entonces, al graficarlo observamos justamente que es un vector perpendicular a la misma. Bueno, y los términos perpendicular, ortogonal, normal, ¿sí? Son equivalentes en matemática muchas veces. Y por eso a este vector lo vamos a llamar vector normal a la recta, ¿sí? Y se simboliza normalmente con una letra N. Bien. ¿Para qué me sirve esto puntualmente? Si yo tengo, seguimos desmenuzando el ejemplo, lo vamos a aprovechar a morir este ejemplo porque eh, está bueno para seguir buscando relaciones en el gráfico. Eh, lo que tiene de bueno saber esto, ¿sí? Es que si yo conozco el vector director, automáticamente puedo encontrar las componentes de la ecuación implícita. Y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Por esto que les marcó Icari. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo los dibujos de la recta? Si nosotros conocemos este vector director, ¿sí? Que en este caso era el 3, 2, si mal no recuerdo, ¿sí? Automáticamente este vector lo puedo conocer, porque si sé que es perpendicular, ¿qué hacíamos? ¿Cómo encontramos un vector perpendicular a uno dado en R2? Invierto el orden de las componentes y le cambio el signo a 1. Excelente, ¿sí? Es decir, si tengo el vector director de la recta, es decir, el vector que va en esa dirección, puedo encontrar este vector normal y viceversa, ¿no? Si tengo el vector normal, puedo encontrar el vector director de la recta, ¿sí? Entonces, estas cosas está bueno saberlas porque depende de la información que tenga, me va a convenir pasar de una forma o de otra. Bien, tomemos de vuelta, ¿sí? La ecuación vectorial y van a ver cómo nos simplifica la cuestión a la hora de encontrar, o mejor dicho, nos va a simplificar bastante después. Volvemos a la ecuación vectorial que teníamos hoy, ¿sí? Menos 4 más t por 3, 2. Bueno, como yo sé que el vector 3, 2 es un vector director, ¿sí? ¿Cuál va a ser un vector normal posible? Dos menos 3. Bien, por ejemplo, ¿no? 2 menos 3 va a ser un vector perpendicular a la recta que tiene esta dirección, ¿sí? Por un montón de cuestiones, pero básicamente porque el producto escalar entre el vector director y este vector da 0, ¿no? 3 por 2 da 6, 2 por menos 3 da menos 6, y sumo da 0. Bien, y si conozco este vector normal, ¿sí?
por lo que mencionamos antes un poquito acá arriba, ¿sí? Casi que conozco la ecuación implícita, porque la ecuación implícita venía dada de esta forma, ¿no? Por el vector normal multiplicado escalarmente con las componentes, igual a un numerito. Entonces, la ecuación implícita va a tener la siguiente forma. Perdón. Bueno, si este es el vector normal, 2 menos 3, entonces la ecuación implícita va a ser de la forma 2 por x menos 3 por y igual a un numerito que todavía no conozco, ¿sí? Pero sí sabemos que va a tener esta forma, por lo que venimos diciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hallar ese número c? Exactamente igual que como hallamos el valor de b en la ecuación cartesiana, que es cuando hallamos el valor de m en la ecuación cartesiana, ¿no? Agarro un punto de la recta, reemplazo y obtenemos fácilmente el valor de c. Bien, en este caso, si reemplazamos por menos 4 y por menos 4, ¿cuánto nos da el valor de c? ¿Alguien lo quiere hacer? 4, ¿puede ser? Bien, 4, perfecto. Pregunté si no hacemos todo el procedimiento acá. ¿Sí? Reemplazamos un punto conocido en la recta, por ejemplo, reemplazando el menos 4 menos 4, perdón, obtenemos que c vale 4 y acá tenemos la ecuación implícita. Bien, hago una pregunta. ¿Es idéntica a la ecuación que habíamos obtenido antes? ¿Esta ecuación implícita es exactamente igual? Volvamos arriba, si no, pero ¿se acuerdan de cuando despejamos nos quedó esto, la ecuación implícita? La copio acá abajo si quieren para que las comparemos. ¿Son iguales estas dos ecuaciones? Si dividimos por 3 en ambos miembros, creería que sí. Bien, y no son Sí, son iguales, iguales. pero son equivalentes, ¿no? ¿Sí? Representan la misma recta, claramente. Por lo que dijo el compañero recién, si divido por 3 ambos miembros, esta ecuación obtengo la ecuación de abajo, ¿sí? Y nosotros ya sabemos de matemática básica y bueno, y de esta materia también, que si yo tengo una ecuación, la puedo multiplicar o dividir por un número siempre y cuando ese número no sea cero, me queda una ecuación equivalente, ¿no? Entonces, esto que obtuvimos o esto que obtuvimos está representando la misma recta. De hecho, si despejamos la letra I de estas dos ecuaciones, vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a la misma expresión. Y de hecho, un poco esto está, si me pongo a buscar relaciones de lo que venimos diciendo, no terminamos más, ¿sí? Pero de hecho, estas dos rectas expresadas de forma distinta me están diciendo que este vector normal, 2 tercios menos 1, es perpendicular a la recta, y este vector 2 menos 3 también es perpendicular a la recta, y no son otra cosa que eh, vectores en la misma dirección de distinto tamaño, ¿no? El 2 menos 3 y el 2 tercios menos 1. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo quedan todas estas cosas. Bueno, nos queda media horita, así que vamos a meterle. Les iba a dar un recreíto en principio, pero
ya medio que estamos terminando, así que vamos a pegarle derecho. Los recreos virtuales se los toman, pero no nos enteramos. Claro, sí, aparte, ¿no? Bueno, bueno, son medios directos estos ejercicios, así que vamos a tratar en principio eh, de los que son rápidos, eh, sacarlos rápido, sí. Bien, primera aclaración, sí van a ver, depende del ejercicio y muchas veces nosotros trabajamos con T, acá trabaja con lambda, es lo mismo, ¿sí? Es un número real. Puede decir cualquier cosa acá. Lambda, T, alfa, ¿sí? Bien, nos piden hacer una ecuación vectorial de una recta, vamos a llamarla L1, esta nueva recta, que tiene que ser paralela a esta recta y que pase por el punto 0,1. Bien, me voy a copiar esta de referencia acá. Vamos a llamarla L1, esta nueva recta. Bien, ¿cómo tiene que ser el vector director de la recta para que sean paralelas? Paralelo. Bien, tiene que ser un vector paralelo, ¿no? O sea, podemos tomar el mismo vector, si queremos, que esté en la misma dirección, o un múltiplo cualquiera, ¿no? Pero tienen que ser múltiplos entre sí los vectores directores. Tienen que tener la misma dirección, justamente. Bien, ¿cuál va a ser más fácil? Dejar el mismo, ¿no? Si dejamos el mismo vector director, ¿están de acuerdo que las rectas van a ser paralelas, van a tener la misma inclinación? Sí, sí. Bien, y nos queda, por último, pedirle que pase por el punto 0,1. Y bueno, habíamos dicho que la ecuación de la recta era el vector director por un número real más un punto de paso, ¿sí? O un punto de la recta. Así que simplemente acá ponemos 0,1 y fin de la historia, ¿sí? Ya tengo mi ecuación vectorial de la recta, de esta recta que es paralela a la recta original. Mantengo el vector director o cualquier múltiplo. Acá podría haber puesto 4, 6 también, era lo mismo. Voy a tener la misma recta. Pero no me complico, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si quiero que sea perpendicular? También es muy rápido y directo. ¿Cómo deberían ser los vectores directores ahora? Cambias de lado los componentes y le cambias el signo a uno. Bien, perfecto. O sea, acá me sigue pidiendo que pase por el 0,1, ¿sí? Así que el punto de paso lo voy a dejar exactamente igual. Pero me pide que sea perpendicular a L, así que esta L sub 2, para que las rectas sean perpendiculares, sus vectores directores tienen que ser perpendiculares. Entonces, cambio las componentes y le cambio el signo a alguna de las dos. Menos 3, 2 o 3 menos 2, es lo mismo. Bien, y si me pidiera hallar la ecuación cartesiana de esto, de esta ecuación vectorial, ¿a alguno se le ocurre alguna idea? Bueno, ya pasaron los 10 segundos, así que me autorrespondo. Podrías Propongo, distribuir lambda y después sumar los puntos y después igualar, o sea, hacer dos ecuaciones, igualarlas. sí, perfecto, lo que hicimos hoy, ¿no? O sea, buscamos las ecuaciones paramétricas, ¿se acuerdan que eran?
Eso, sí. ¿Sí? Bien. Yo lo voy a hacer, ¿sí? Voy a mostrar la idea nada más. Recuerden que x grande es xy, ¿sí? Si nosotros trabajamos acá con esta parte de derecha, encontramos las ecuaciones paramétricas, ¿no? Que en este caso va a ser menos 3 lambda más 0 y 2 lambda más 1, ¿no? Borro todo lo de al lado. Sí, esto sería el resultado de esto. Y acá, como bien dijo el compañero, puedo plantear las paramétricas x igual a menos 3 lambda, y igual a 2 lambda más 1. Y si despejamos lambda, ¿se acuerdan como hicimos hoy? Que despejamos de las dos ecuaciones, podemos igualar y obtener las ecuaciones cartesianas. Ahora, hace un ratito vimos una propiedad que nos acorta un poquito el camino. Esto está perfecto. Si lo hago de esa forma, planteo las paramétricas y despejo lambda, van a llegar, no van a tener ningún problema. Pero nosotros estuvimos viendo recién, hace un ratito, ¿sí? Que si este es el vector director, nosotros podemos hacer fácilmente el vector normal, ¿no? A esta recta. ¿Quién sería el vector normal? Un vector, bueno, esto lo digo porque ya lo dijeron muchas veces ustedes, ¿sí? Un vector que podemos obtenerlo cambiando las componentes y cambiando el signo, ¿no? O sea, el 2, 3 sería un vector normal. Bueno, y si el 2, 3 es un vector normal, la ecuación implícita va a venir dada por 2x, perdón, pero 2x más 3y igual a un numerito, ¿no? Bueno, ya prácticamente la tengo la ecuación porque este numerito c lo puedo encontrar fácilmente reemplazando un punto de la recta. De hecho, justo este punto queda súper fácil ver cuánto es c. Igual a 3. Igual a 3, ¿no? O sea que si reemplazo x0, esto se va, me queda 3 por 1, c vale 3. Y listo, ya tengo la ecuación implícita de la recta, encontrar la ecuación... Bueno, esto también implícita, esta es la ecuación cartesiana también, solamente que no está despejada, ¿no? Pero eh, ya tengo la ecuación cartesiana acá, automáticamente. Fíjense que, a diferencia del paso anterior, que como dije, no tengo nada en contra y estaba perfecto también, esto sale al toque, ¿sí? Eh, por eso siempre medio que decimos muchas veces y que el que más teoría sabe, el que más clara la tiene, trabaja menos, ¿sí? Fíjense la diferencia entre este paso y el anterior. Eh, así que bueno, igualmente a modo de práctica está bueno hacerlo de la otra forma porque estamos recién arrancando y van a ver que llegan exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, yo sé que puede resultar confuso esto de los vectores directores y de la normal, ¿sí? Eh, fíjense que este vector normal coincide con el vector director de la recta original, ¿no? Y es lógico porque las dos rectas son perpendiculares, ¿sí? Entonces tiene que pasar eso. Pero esas cosas van a ir decantando a medida que hagan los ejercicios. ¿Qué más? A ver. ¿El vector director es igual al vector normal ahí? No, ojo. El vector director de esta recta, ¿sí? Sí. Siempre es perpendicular al normal de esta recta, ¿sí? Yo lo que digo es que nosotros teníamos, a ver si lo puedo dibujar. Nosotros teníamos una recta L, ¿no? A ver, por aquí se me... Bueno, está agarrando la lapicera de la pantalla. A ver, la trato de
dibujar a ver si puedo. A pulso. Bueno, nosotros teníamos, la roja es nuestra recta original, ¿sí? Sí, Después nosotros buscamos una paralela, ¿sí? Que es esta L1 de acá. Vamos a buscarla. No, la dibujo en rojo también la paralela. O el intento de paralela. A ver. Y después encontramos esta en verde, que la dibujé en verde, que es la L2, que es perpendicular a ambas, ¿sí? Ahora, el vector director de la recta en verde, ¿sí? Es el vector menos 3, 2, ¿sí? Ese apunta en la misma dirección que la recta. ¿Estamos de acuerdo? sí. Para que se chanfle. A ver. Bueno, apunta en esa dirección, ¿sí? O para el otro lado, pero siempre sobre la recta. Ese sería el vector director que apunta en esta dirección menos 3, 2. El vector normal a esta recta va a apuntar justamente en dirección perpendicular, ¿no? O sea, para allá. Sí, se ve que no apuntan, no son iguales, ¿no? El vector director y el vector normal apuntan justamente en direcciones perpendiculares. Está bien, sí. ¿Sí? Se Ahora, me había hecho como quilombo porque hicimos tantas rectas, tantos vectores que ya sí, es no normal, sabía. y está todo muy relacionado además, pero fíjate que la idea sería que como este vector es normal al vector director, ¿sí? A su vez, este vector normal, el Sí, vector 3. es la misma dirección que la recta principal. Exacto, sí, esa sería un Está poco bien. la ley. Es cuestión de tomarse el tiempo, ¿sí? Obviamente, por ahí con una primera explicación, eh, uno va incorporando las cosas, pero después hay que hacer los ejercicios, ¿viste? Y dejar que eso decante. Pero, pero sí, está muy bien eso que dijiste a lo último, ¿sí? El vector normal de esta recta verde va a coincidir con los vectores directores de estas rectas rojas, en definitiva. Está bien. Solano, acordate que en R2 tenés la ventaja de que es Podés fácil graficar, graficar. sí. Y Sí, ahí sí. te convences. Si te Exacto. quedan dudas, te haces el dibujito y te terminás de convencer. Sí, sí, sí. Listo. Gracias. Bueno, em, voy a borrar los dibujitos acá. Bueno, hay un ejercicio C, yo ya lo tengo resuelto acá, así que lo vamos a leer directamente, para no perder tanto tiempo con las cuentas y demás. Cualquier cosa ustedes me preguntan o me frenan. Se los voy a copiar acá. Bueno, el ítem C, no importa, yo después lo acomodo. Bien, nos pide determinar si este punto, el 7 menos 9, pertenece a la recta original, ¿sí? Nosotros teníamos, un segundito, ¿no? Que les copio la recta de vuelta si la tienen presente.
Bueno, una forma corta de determinar si este punto pertenece a la recta, digo corta, bueno, dependerá cada uno cómo le resulte, ¿sí? Pero una forma corta sería buscar la ecuación cartesiana, como ya venimos haciendo. Cada uno la puede encontrar de la forma que quiera, la ecuación cartesiana, hay un montón de maneras. Eh, y reemplazar el punto en cuestión a ver si verifica o no verifica, ¿sí? Eh, una forma muy corta fue la que hicimos recién, ¿no? Para encontrar la cartesiana. Si yo sé que este es el vector director, automáticamente sé que el vector normal viene dado por el menos 3, 2, o sea que me va a quedar menos 3x más 2y igual a un numerito. Y estoy tomando un vector normal a esto. Y después reemplazo por el punto en cuestión y obtengo el valor de c. Si en este caso el punto en cuestión es menos 1, esto queda 3, esto queda menos 6, o sea que queda menos 3. Bueno, y acá reemplazamos el punto en cuestión para que yo lo había hecho de otra manera. Y ahora esto creo que ya lo tienen bastante claro de elementos, ¿sí? Una vez que encontré la ecuación cartesiana, ¿sí? Ver si este punto pertenece o no es simple, ¿no? Reemplazamos dentro de x y dentro de y y nos fijamos que verifique la igualdad. Bueno, en este caso, si reemplazo me queda x es igual a 7, y es igual a menos 9, y esto queda menos 21 más... Menos 18. no, menos 18, ¿no? Sí. Menos 18 igual a menos 39. Bueno, no da menos 3, ¿no? Es distinto de menos 3. O sea que el punto no verifica. Sí. Bien. Bueno, eso hay que ponerlo, ¿sí? Aunque sea cortito. No se verifica la igualdad. El punto no pertenece a la recta. No, bueno, ya estaba escrito acá. Bueno, esto después lo acomodo en el apunte para que les quede a ustedes. Bien, y la forma un poco más larga, para este caso, ¿sí? Que lo vamos a estudiar más que nada porque nos va a servir para puntos de R3 después. Nosotros tenemos que, esta es la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación vectorial. Entonces, nosotros este punto también lo podemos reemplazar en la ecuación, en este punto genérico, ¿sí? Porque se acuerdan que nosotros a medida que le íbamos dando valores a t, ¿sí? T igual a 1, t igual a 2, 0,1, 0,2, bueno, todos los valores reales, ¿sí? Acá vamos obteniendo los distintos puntos de la recta, ¿sí? Es decir, me va a quedar xy igual a algo, xy igual a algo. Entonces, si nosotros reemplazamos este 7 menos 9 en estas coordenadas acá, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar algún valor de t que verifique la igualdad para ese punto. Y si no encontramos ningún valor de t, bueno, significará que el punto no va a estar. Entonces hagamos eso, ¿sí? Para que este punto pertenezca en la recta, bueno, en este caso pusimos t, ¿sí? Tendría que existir algún t que al multiplicar esto y sumarle menos 1 menos 3 me dé ese 7 menos 9. Entonces, bueno, reemplazo.
y operamos algebraicamente. Esto es 2t menos 1, esto es 3t menos 3, y me queda esto de acá. ¿Está bien? Bueno, esto de ahí es un sistema de ecuaciones, ¿no? Obtengo que 2t menos 1 es igual a 7 y que menos 9 es igual a 3t menos 3. Bueno, ¿y cuál va a ser la idea acá? Si este sistema es compatible, si encuentro un valor de t que me devuelva el punto 7 menos 9, bueno, el punto va a estar en la recta. Y si no encuentro ningún valor de t, bueno, el punto no estará en la recta. Bueno, este sistema se despeja muy fácil, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer t para que se verifique la primera? 4. Bien, de la primera sale que t tiene que ser 4. Y de la segunda, bueno, si traemos este menos 3 para allá, queda menos 6. Dividido 3, queda menos 2. Sí, menos 2. Bien, ¿cómo es este sistema? Si t tiene que valer 4 y tiene que valer menos 2 al mismo tiempo. Incompatible. Claramente, ¿no? No puede tomar dos valores distintos simultáneamente. O sea, necesitamos que esto valga, que t valga 4 para que se cumpla esta igualdad, pero si t vale 4, esta igualdad de abajo no se cumple, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, de esto se deduce fácil que el sistema es incompatible, es decir, no hay ningún valor de t que verifique ambas igualdades simultáneamente. Y por lo tanto este punto no va a estar en la recta. Si yo encuentro un valor de t que cumpla ambas ecuaciones al mismo tiempo, bueno, el punto estará en la recta, ¿sí? ¿Es más largo este procedimiento? Tampoco tanto, fíjense que no hicimos muchas cuentas, pero para R3 nos va a servir bastante. En la segunda no sería menos 3. ¿En cuál, perdón? ¿Acá? Sí, o no, menos 9 más 3, menos 6. Ah, no, perdón, ¿Está bien, me no? confundí. Queda menos Sí, 6 sí, y está si divido bien, por menos 2. 2. Bien. Está bien, está bien. Bueno, más allá del valor, igual sí, da menos 2, pero más allá del valor, lo importante en este caso es que son diferentes, ¿no? Eh, y obviamente el sistema queda incompatible. Bueno, última cosita y los dejo libres, ¿sí? Que yo los atormenté mucho hoy. Pero bueno, estamos cerca del parcial, quiero que vean la mayor cantidad posible, así les queda tiempo para hacer consultas después y demás. Bien, una cosita teórica rápido, que la revisamos, que esto ya lo saben porque es bastante intuitivo, ¿sí? Vamos a hablar de posiciones relativas entre dos rectas, en principio en R2, ¿sí? Bien, ¿qué significa o de qué hablamos cuando hablamos de posiciones relativas? De poder determinar qué pasa con esas dos rectas, si hay intersección, si no hay intersección, si se cortan, si no se cortan, ¿sí? Y en el plano es muy fácil ver que hay dos posibilidades nada más, ¿sí? Que dos rectas se corten en un punto. Bueno, dos o tres, depende cómo lo quiera ver cada uno, ¿sí? Pero, bien, la primera es que dos rectas se 3 corten. sería igual o no. Bueno, después vamos a ver dos y después vamos a decir la tercera, ¿sí? La primera Bien. sería que se corten, Ah, ¿sí? bueno. En un punto, por ejemplo, hagan de cuenta que son rectas, ¿sí? No le saquen captura y me escrachen después. No tengo la tableta, por eso. Em, bueno, si estos fueran rectas, sí, hay una posibilidad que se corten en un punto, ¿no? Esa sería una opción. La otra opción, ¿cuál sería? En R2. Que sean paralelas y no se corten. Bien, que sean paralelas, por ejemplo, dos rectas así, ¿sí? Bueno, en principio que sean, acá lo está diciendo igual el apunte, ¿no? Pero en principio que se corten en un punto o que sean paralelas. Y la otra opción dentro de esta misma, ¿cuál sería?
que todos los puntos coincidan. Bien, que sean exactamente la misma recta, ¿no? ¿Sí? O sea, si tengo dos rectas superpuestas, sería como, entre comillas, la tercera opción. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si dos rectas están en el mismo lugar, son paralelas también, ¿no? Serían paralelas entre sí, por decirlo de alguna manera. Esto se llama, este primer caso serían paralelas no coincidentes y este segundo caso, donde están superpuestas, serían paralelas coincidentes, ¿sí? Bien. Pero bueno, podemos distinguir básicamente entre esos dos casos, que se cortan en un punto o que son paralelas. Y cuando son paralelas pueden pasar estas dos cosas, que sean paralelas coincidentes, como en este caso, o no coincidentes, como en este caso. Bien, y esto lo acabamos de decir hace un ratito, ¿sí? Además, conocemos que dos rectas son paralelas únicamente si sus vectores directores son paralelos o múltiplos. Esto ya lo trabajamos bastante. Y que dos rectas son perpendiculares, perdón, si sus vectores directores son perpendiculares. Bien, esto se resume acá. Lo resumimos de esta manera. Si tengo esta recta con vector director B1 y esta recta con vector director B2, van a ser perpendiculares solamente si los vectores directores son paralelos. Perdón, van a ser paralelas si los vectores directores son paralelos y van a ser perpendiculares si los vectores directores son perpendiculares. Bien, esto resume un poco lo que estuvimos diciendo hasta el momento, ¿sí? No, no es nada nuevo, salvo por ahí esta partecita. Bien, en R2 no hay otras posibilidades, ¿sí? Que estas. Bueno, no vamos a llegar a ver R3 justo hoy, que era mi idea, pero bueno. Eh, Analizamos rápido esto y ya terminamos. Bueno, acá les muestro un ejercicio por arriba, aunque sea sobre posiciones relativas, ¿sí? Profe, perdón, justo me Sí. llamaron y tuve que atender. Yo te había dicho que eran tres, pero la Sí, tercera sería la misma recta, digamos, ¿no? claro, sí. Que entraría en realidad dentro del caso de que sean paralelas, ¿sí? O sea, tanto este caso como este caso las rectas son paralelas, ¿no? Por eso podemos resumir en dos grupos. Y dentro de este segundo grupo podemos distinguir, si quieren, en que las rectas sean paralelas coincidentes, en este caso, o no coincidentes, como en este caso. Ok. Bueno, Bien. Bueno, estos ejercicios ya lo habíamos hecho, creo, los primeros dos. Creo que los repetí. Eh, Bien, teníamos esta recta, buscamos una recta paralela que pase por el punto 0,1, dejamos el vector director como está. Después buscamos una recta perpendicular a la original que pase por 0,1. Cambiamos el vector director por uno perpendicular. Y ahora nos pregunta eh, si esta recta es perpendicular a la que me dan, ¿sí? La copio acá abajo, así la ven. Bien, ¿es perpendicular L3 a L? A simple vista, aunque sea. ¿Me lo pueden decir? ¿Qué tiene que pasar para que estas dos rectas sean perpendiculares? Sí, son porque los vectores directores son perpendiculares también. Bien, perfecto. Esa es la justificación, ¿sí?
Las rectas son perpendiculares porque los vectores directores son perpendiculares, ya que su producto escalar, ¿cuánto da? Cero. Producto escalar es 0, ¿no? Menos 6 por 2, menos 12, 4 por 3, 12, el producto escalar da 0. Eso significa que los vectores directores son perpendiculares y por lo tanto las rectas son perpendiculares, ¿sí? Fíjense que el punto de paso ni me interesa acá para decidir. Puse un número raro a propósito, ¿sí? Si decía pi raíz de 3, no me interesa. Los vectores directores miro para ver si son perpendiculares, ¿sí? Bueno, y el último nos pide ya la intersección entre la recta L, entre esta recta y esta, esta nueva recta L4, ¿sí? L sub 4. Bueno, hay muchas formas, ¿sí? Acá cada uno lo puede encarar como quiera. Pueden pasar a cartesiana, ambas rectas, ¿sí? Y hacer un sistema de ecuaciones como ya han trabajado en elementos, sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Es una forma. Y otra manera eh, sería algo parecido a lo que planteó uno de los compañeros hoy, ¿sí? Que sería encontrar las ecuaciones paramétricas de ambas. Fíjense, por ejemplo, en la recta original, que es la que estoy escribiendo ahora, si yo trabajo con la expresión, las ecuaciones paramétricas, me queda 2 lambda menos 1 y 3 lambda menos 3. Borro. Y si trabajo con estas de acá abajo, con la de L4, me queda que el punto XY Un tiene que... consejito, cuando trabajan paramétricas, con rectas distintas, usen parámetros distintos. Por eso voy a poner T ahora. Vamos a Claro, porque poner... si no, después les queda un sistema con un solo parámetro y Sí, sí, sí. Vamos a poner otra cosa acá. Ahí está. Vamos a usar lambda para la primera y T para la segunda, ¿sí? 2T más 3 y esto queda T menos 2, ¿no? Bueno, ya una vez que encontramos las ecuaciones paramétricas de cada una, ¿sí? X es igual a esto, y es igual a esto, X es igual a esto, igual a esto. Bien, para que haya intersección, o si hay intersección, mejor dicho, el punto de intersección debería coincidir, ¿no? Estos dos puntos deberían ser iguales. O sea, si tengo un punto que pertenece a esta recta y tengo un punto que también pertenece a esta recta, es decir, pertenecen a ambas rectas, este punto debería verificar esto y debería verificar esto al mismo tiempo, ¿sí? Entonces podemos plantear una igualdad entre ambos puntos y decir, bueno, si X es igual a esto, X tiene que ser igual a esto también, y ahí me queda una ecuación. Esto no lo vamos a hacer porque ya tenemos que estar terminando, pero para que les quede planteado, aunque sea. Y por otro lado tenemos que, si es igual a esto, también tiene que ser igual a esto.